Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar hoy con el tema 3, donde vamos a hablar fundamentalmente del protocolo IP, ¿de acuerdo? Obviamente está íntimamente relacionado con lo que es Internet. Para empezar, vamos a hacer un pequeño repaso, una pequeña visión general a lo que es Internet, ¿vale? Una visión muy básica de los distintos elementos y los distintos procedimientos que tenemos en Internet. Habíamos dicho en la clase anterior que los nodos, que en Internet les vamos a llamar routers, si siempre hablamos de nodos de conmutación Internet, el elemento que conmuta, el nodo de conmutación Internet lo vamos a llamar router, es el que se encarga de llevar paquetes, digamos que es una técnica de conmutación de paquetes, concretamente datagramas, desde un host origen a otro host destino. Y para ello seguimos la mejor ruta, entre comillas. La mejor ruta pues es aquella secuencia de routers que cumple ciertos criterios de optimización, ¿de acuerdo? Bien, por ejemplo, bien, para poder seguir esa ruta y para poder llevar a cabo todas las tareas de enrutamiento y encaminamiento, resulta absolutamente imprescindible identificar a todos los elementos, tanto a los extremos, es decir, tanto a los hosts como a los routers. Y para ello se utiliza una dirección de red, una dirección IP realmente, ¿de acuerdo? Cada router almacena el paquete, es decir, lo recibe de forma completa, lo almacena, y es en ese momento cuando el router decide qué es lo que va a hacer con el paquete, es decir, cuál es el siguiente salto que va a dar ese paquete. Para ello se basa única y exclusivamente en la dirección destino que contiene el paquete, ¿de acuerdo? Hablamos, por tanto, de la operación de reenvío, ¿de acuerdo? Consiste, ya digo, en obtener la dirección IP destino del paquete, consultar en una tabla cuál es el siguiente salto y inmediatamente cuando le toca al paquete, normalmente tendrá que esperar en una cola, cuando le toca ese paquete es reenviado al destino, ¿vale? Veis ahí pues un pequeño ejemplo de un destino, ¿de acuerdo? Que sería de un origen que sería a un destino que sería ¿de acuerdo? Y la ruta que ha seguido salto a salto ese paquete. Cuando el paquete llega a este router, el router ve cuál es la dirección destino, decide el siguiente salto, que sería decide el siguiente salto, que sería decide el siguiente salto, que sería y así consecutivamente, ¿de acuerdo? Bueno, pues el protocolo que se encarga de realizar todo esto es IP, ¿vale? IP, que son las siglas de Internet Protocol, que es un protocolo de nivel de red, un protocolo de nivel 3, ¿vale? Bueno, para comunicar todos esos routers necesitamos un enlace entre cada uno de ellos, ¿vale? El nivel 2 es precisamente ese nivel que se ocupa de la interconexión de routers, de la interconexión de routers. Y vimos el otro día que el enlace podía ser punto a punto o punto a multipunto, mediante algún tipo de medio compartido, por ejemplo una red Wi-Fi, o mediante alguna red de conmutación, por ejemplo Ethernet, ¿de acuerdo? Entonces, dos routers cualesquiera pueden ser interconectados mediante un protocolo de enlace, un nivel de enlace, de dos formas, ya digo. El enlace puede ser punto a punto o punto a multipunto. Bien, entonces, diremos que el nivel de enlace es el que se encarga de llevar los paquetes IP de un router a otro. ¿Veis? Ahí termina la misión del nivel de enlace. Coge un paquete en un router y lo entrega en el siguiente. Mientras que las funciones de nivel de red son extremo a extremo. Se trata de llevar un paquete desde un host origen a un host destino, atravesando
para ello, múltiples enlaces, múltiples nodos, múltiples routers, de forma consecutiva. Entonces, hablar de interconectar routers, para nosotros, es hablar de tareas de nivel 2, nivel de enlace, que tiene además dos funciones fundamentales. Primero, delimitar los paquetes, es lo que se denomina tramas, es decir, yo soy el nivel de enlace, este sería un paquete, ¿de acuerdo? Ese paquete IP es entregado, este sería el nivel 3, este sería el nivel 2, ese paquete IP es entregado al nivel de enlace, ¿vale? Serían datos que le añade su cabecera, ¿de acuerdo? Y este elemento, o esta unidad de datos de protocolo, se llama trama, ¿de acuerdo? Se llama trama. Y ya digo, es la que se encarga, el nivel 2 se encarga de delimitar los paquetes en transmisión. Tened en cuenta que al final los paquetes son una secuencia de bits que deben ir por el medio físico, y de alguna manera hay que separar o distinguir entre paquetes, porque si no, a nivel físico, por el cable, lo único que se verían son bits, ¿de acuerdo? De alguna manera tengo que decir, aquí empieza un paquete, aquí termina un paquete, aquí empieza el siguiente, aquí termina el siguiente, ¿vale? Pues esa tarea de delimitar paquetes, tramas, lo hace el nivel 2, ¿de acuerdo? El nivel 2, mediante algún mecanismo, es decir, en el medio físico, se verían una secuencia de bits, ¿vale? Paquetes, se vería una secuencia de bits. De alguna manera hay que delimitar. Normalmente se hace mediante mecanismos como, por ejemplo, un simple guión, que es un carácter que se añade entre las tramas. Se añade entre las tramas una marca, que suele ser un carácter, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el 7E o 7F, marcas de principio y de fin de trama, ¿vale? Se añaden, y así sabe cuándo empieza una trama y cuando termina la siguiente. Obviamente esos caracteres son eliminados, no se pasan a los niveles superiores. Simplemente se utilizan para decir cuando empieza una trama, termina una trama, la siguiente, ¿vale? Esa tarea la hace el nivel 2, delimita los paquetes en transmisión, ¿vale? Eso es lo que se llama el entramado. Por eso estas unidades de datos de protocolo nivel 2 se llaman tramas. Y la segunda, esa es la primera función que se realiza a nivel 2, a nivel de enlace. Sí, además del entramado, la segunda es la detección o corrección de errores de transmisión, ¿de acuerdo? Vimos en la asignatura de comunicación de datos que hay una probabilidad no despreciable, una probabilidad no nula, de que se produzca un error en la transmisión de un bit, ¿vale? Entonces, todo canal, todo medio físico está caracterizado por una probabilidad de error de bit. Eso implica que pueden llegar mensajes, cuanto más grandes, veíamos en la clase de problemas, cuanto más grande sea el mensaje, más probable es que ese mensaje sea erróneo, y a nivel de enlace, mediante técnicas de redundancia, mediante la inclusión de códigos de redundancia en los propios datos, se puede averiguar, o se puede detectar cuando un paquete, cuando una trama ha sido errónea, ¿de acuerdo? Incluso, dependiendo del código utilizado, se puede incluso corregir los errores de transmisión. Se puede saber qué bit ha sido el erróneo y corregirlo, ¿vale? Pues eso ya digo que mediante técnicas de redundancia. Repasando un poquitín más los tipos de enlaces, vemos que, obviamente, en el caso de enlaces punto a punto, no es necesario identificar los extremos, o sea, no es necesario darles una dirección a nivel 2, puesto que el propio enlace, los propios extremos del enlace, los identifican. Ejemplos de enlaces punto a punto son tanto aquellos enlaces que hay sobre cualquier tipo de enlace físico, puede ser ADSL, puede ser fibra óptica, puede ser técnicas de multiplicación por división en longitud de onda, pueden ser circuitos telefónicos,
PDH, que son circuitos más antiguos, de que Telefónica los comercializa a 2 y 34 megabits por segundo, según las normas. Circuitos telefónicos SDH, SDH es jerarquía digital síncrona, son enlaces que van desde los 155 megas hasta los 10 gigas, ¿vale? Es decir, son circuitos que se pueden contratar a Telefónica o a un operador de telecomunicaciones. Y mira, yo quiero un circuito de 10 gigas entre Madrid y Vigo, y te lo ponen. Cuesta una cantidad de dinero importante, pero te lo ponen. Es un circuito dedicado para ti, obviamente. Y sería un enlace punto a punto. Sobre los enlaces físicos, sobre enlaces punto a punto, el protocolo más utilizado en Internet se llama PPP, ¿vale? Point to Point Protocol, protocolo punto a punto, que es el protocolo que nos permite fundamentalmente realizar esas funciones de entramado e incluso de detección de errores mediante redundancia si se desea. También es un enlace punto a punto los circuitos virtuales. Si uno crea un circuito virtual sobre una red de área extensa, aunque aquí haya nodos de conmutación, ¿de acuerdo? Si entre esta máquina y esta máquina creamos un circuito virtual, ¿vale? Pues sigue siendo un enlace punto a punto. Los dos extremos de un circuito virtual siguen siendo un enlace punto a punto, ¿vale? Por tanto, los enlaces punto a punto pueden ser físicos o virtuales, ¿De acuerdo? Puede ser un circuito virtual sobre una red de conmutación de paquetes. También sería un enlace punto a punto. En los enlaces punto a multipunto, por razones obvias, porque el destino puede ser cualquiera de un conjunto de varios, resulta necesario identificar los extremos de la comunicación, tanto el origen como el destino. Y por ello es necesaria una dirección adicional, una dirección que no tiene nada que ver con la dirección que se pueda utilizar a nivel de red. Es una dirección a nivel 2, también llamada dirección física, dirección de enlace, etcétera, etcétera, etcétera. Recibe muchos nombres. Por ejemplo, en el caso de Ethernet se llama dirección Ethernet, dirección MAC, ¿vale? Son todas esa dirección que se utiliza a nivel inferior a IP, a nivel de enlace o a nivel de subred, para identificar los distintos extremos. Por ejemplo, cuando comunicamos dos máquinas en Ethernet a través de un switch, ¿vale? Pues si tengo un switch Ethernet con dos máquinas, ¿vale? Pues, vale. Cuando esta máquina envía una trama Ethernet, debe indicar si la trama va a esta estación o va a esta estación, ¿de acuerdo? Y para ello, el switch utiliza las direcciones de nivel 2, las direcciones Ethernet. El switch no utiliza direcciones IP, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia, de hecho, que vamos a ver más adelante, entre un switch y un router. Los dos son conmutadores de paquetes, pero el router utiliza para conmutar las direcciones IP y el switch utiliza las direcciones de enlace, las direcciones de nivel 2, las direcciones Ethernet, ¿de acuerdo? Ocurre también en las redes de acceso múltiple, las redes donde el canal o donde el medio es compartido. Ahí además necesitamos un protocolo de acceso al medio, ¿no? Ejemplos, pues las redes Wi-Fi, ¿vale? Que no es conmutada, como es Ethernet, las redes WiMAX, las redes UMTS, en todos esos casos son redes donde el medio de transmisión es compartido. Se necesita un protocolo de control de acceso al medio, pero además, al ser una transmisión punto a multipunto, todas las máquinas deben estar identificadas, deben poseer una dirección. De hecho, fijaos que las redes Wi-Fi y las redes Ethernet comparten el mismo esquema de direccionamiento, Por eso es fácil interconectar redes Ethernet y redes Wi-Fi, ¿de acuerdo? Tú puedes enviar desde una red Wi-Fi una trama a una red Ethernet. Eso solo es posible si el formato de direccionamiento de ambas redes es el mismo, si no sería imposible, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar a hablar de los routers y de IP. Y una idea
que resulta fundamental y con la que os debéis quedar es con el hecho de que los routers interconectan subredes, ¿vale? ¿Qué es una subred? Bueno, pues una subred es un conjunto de máquinas IP, es decir, un conjunto de máquinas que están ejecutando el protocolo IP y que se pueden comunicar directamente entre ellas, por tanto, sin la necesidad de ningún router. Es una subred, ¿vale? Por ejemplo, si yo cojo un switch Ethernet, interconecto varias máquinas a él, esto es una subred. ¿Por qué? Porque estas máquinas se pueden comunicar entre ellas sin ningún tipo de problemas y no necesitan de un router. Solo hay un switch para comunicarse, ¿de acuerdo? No necesitan un router. Eso es una subred. Cuando yo quiero saltar de una subred a otra, ahí es donde necesito un router. Cuando quiero saltar de una subred a otra. Y eso, y de esa manera, es como se construye Internet. Interconectando islas. Interconectando islas. Si vosotros elimináis los routers, esto es lo que queda en el mundo. Islas. ¿De acuerdo? Una red que no tenga routers es un conjunto de islas. Son las subredes. ¿De acuerdo? Veíamos que, por ejemplo, déjame darle más. Si yo quiero interconectar... más para atrás, perdón. Ahí tenéis un ejemplo. Si yo quiero interconectar, por ejemplo, esta máquina, esta de aquí, lo voy a pintar aquí para que se vea. Si yo quiero interconectar esta máquina con esta máquina, ¿vale? Debo, como tengo subredes distintas, debo ir saltando de un router a otro router, a otro router, hasta finalmente llegar a la máquina destino. ¿De acuerdo? En cambio, por ejemplo, si quiero comunicarme entre A y B, voy a borrar esto. Si quiero comunicarme entre esta máquina A y esta máquina B, no es necesario atravesar ningún router. Hago este salto directamente. ¿Ven? No atravieso ningún router. Eso es una subred. ¿De acuerdo? El hecho de que no existan routers no quiere decir que yo no pueda utilizar el protocolo IP para comunicar máquinas. Por supuesto que sí. Cualquier máquina dentro de una misma subred se pueden comunicar entre ellas sin necesidad de ningún router. ¿Vale? Bien. Entonces ya sabéis lo que es una subred. Es el conjunto de máquinas IP que se pueden comunicar directamente sin que sea necesario la intervención de un router. ¿Vale? Vamos a hablar de las redes locales, de las VLANs. Creo que es un concepto que habéis visto en comunicación de datos, pero bueno, si no lo habéis visto, lo vamos a repasar aquí. ¿Vale? ¿Por qué es importante el concepto VLAN? Bueno, pues porque en el mundo actual, Ethernet es la tecnología claramente dominante en el mundo de las redes locales, cableadas, en las inalámbricas es Wi-Fi, pero las cableadas es Ethernet, y los switches Ethernet permiten la creación de redes locales virtuales, que vamos a ver lo que es. Para ello empezamos definiendo lo que podría ser una LAN. Bien, a pesar de que el concepto LAN son las siglas de Local Area Network, es decir, red de área local, que hacen referencia fundamentalmente a una proximidad geográfica, realmente para nosotros el concepto LAN se va a asociar más a aquel conjunto de máquinas que comparten un dominio de difusión. ¿Vale? ¿Qué es el dominio de difusión? Bueno, pues lo sabemos fácilmente. Si yo soy una máquina que está en una red local y envío una trama broadcast, una trama de difusión, por ejemplo, en el caso de Ethernet, la dirección broadcast es todo unos, ¿vale? Si yo mando una trama con todo unos, todo el conjunto de máquinas alcanzable por esa trama es la LAN, es la red local, es el dominio de difusión, ¿de acuerdo? Los switches, por ejemplo, cuando reciben una trama de difusión, la reenvían absolutamente por todos los puertos, ¿vale? Si esta máquina envía una trama de difusión, todo unos, el switch recibe esa trama y la envía por aquí y por aquí, ¿de acuerdo? Y todas las máquinas, todas las tarjetas, cuando ven una trama con todo unos, la leen, la cogen,
¿de acuerdo? Por ejemplo, el protocolo es la forma en que funciona ARP, es un protocolo que conoceremos, ¿vale? ARP es el protocolo que nos permite averiguar cuál es la dirección MAC, la dirección Ethernet, conocida la dirección IP. Pues claro, si una máquina tiene dirección IP y tiene dirección MAC, pero lo que utilizan las aplicaciones, lo que utiliza IP son las direcciones IP, en algún momento tendremos que averiguar cuál es la dirección MAC que se corresponde con la IP. ¿Por qué? Porque los switches no utilizan las direcciones IP, utilizan las direcciones Ethernet. ¿De acuerdo? Entonces llegará un momento que, aunque yo sepa la dirección IP de esta máquina, al switch no le puedo decir envíale la trama a esta IP. No. Tendré que averiguar su MAC, su Ethernet, y al switch le diré, oye, envía esta trama a esa dirección Ethernet. ¿Vale? Bueno, pues el protocolo ARP, por ejemplo, que es el que se encarga de eso, utiliza tramas broadcast. ¿Cómo se averigua esa dirección? Pues se envía una trama de difusión preguntando, oye, ¿quién es tal dirección IP? Todo el mundo la recibe, incluido el interesado, que dirá, pues preguntan por mí, pues yo soy tal MAC. Funciona así. Bien, entonces, repito, para nosotros una LAN va a ser el conjunto de estaciones que pertenecen al mismo dominio de difusión físico. Eso puede ser un anillo, puede ser un bus, una red Wi-Fi, un switch Ethernet, ¿vale? Incluso, fijaos, si yo hago esto, cojo dos switches y los interconecto, esto sigue siendo una misma LAN. ¿Por qué? Porque esta trama de difusión también sale por aquí y llega aquí. Pero todavía hay más. Si yo cojo aquí un punto de acceso inalámbrico con su antenita y lo interconecto al switch mediante un puerto Ethernet, esa trama Ethernet también va por aquí. Y aquí se convierte en una trama Wi-Fi broadcast que es enviada a todas las estaciones. Y todas las estaciones la cogen. Todo esto es un dominio de difusión. Todo esto es una LAN. ¿Vale? La LAN puede estar formada por 2, 3, 4, 25 o 1000 switches y 75 puntos de acceso. Todos interconectados. ¿Hemos visto aquí algún router? No. No hay routers, ¿verdad? Todo esto es un dominio de difusión. ¿Vale? Vale. Bueno, pues eso sería una LAN física, y aquí todavía no hemos hablado del concepto de LAN virtual. El concepto de LAN virtual aparece cuando los switches empiezan ellos mismos a separar dominios de difusión. Lo podemos ver fácilmente, y luego hablamos del concepto. Imaginaos este switch, ¿vale? Que tiene aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puertos. 8 puertos, ¿vale? Y lo programamos o lo configuramos para que los 4 primeros sean de la VLAN 1 y los 4 siguientes sean de la VLAN 2, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llega una trama broadcast por aquí, solo se reenvía por aquí, por aquí y por aquí. Eso es cuestión de configurar el router, decirle, oye, mira, cuando te llegue una trama broadcast, eso de enviarla por todos los puertos, no, solo envíalas por estos. Y cuando llegue una trama broadcast por aquí, solo saldrá por aquí, por aquí, por aquí. Lo que estoy haciendo con eso, simplemente con eso, es separar dominios de difusión. Son redes distintas, son LANs distintas. A pesar de que comparten infraestructura de comunicaciones, están compartiendo los switches, pero podría ir más allá. Podría, por ejemplo, esto interconectarlo con un switch. Y este switch, por ejemplo, lo interconecto a este cable de aquí, a este puerto. Y otro switch que interconecto a este. Este switch, por estar conectado a un puerto de la VLAN 1, será de la VLAN 1, pero este será de la VLAN 2. ¿Lo veis? Dígame.
No, eso es otra cosa, es otra cosa. Ahí estás hablando de VPN, que no es lo mismo que VLAN. O sea, podrías crear una VPN mediante un VLAN, pero son conceptos distintos. Una red privada virtual, pues efectivamente estamos hablando de un nivel superior, pues estamos hablando a nivel 3. Esto es simplemente, una VLAN es simplemente crear un dominio de difusión separado, a través de y compartiendo infraestructura de comunicaciones. Dime. ¿Se pueden solapar los puertos de VLANs? Sí, lo vamos a ver. Se podría, pero en ese caso es necesario etiquetar las tramas. Eso lo vamos a ver, sí, se puede. Hay dos formas de hacerlo. Bueno, fijaos que, por tanto, el concepto VLAN se refiere a una agrupación lógica, no física, de estaciones que pertenecen al mismo dominio de difusión, pero no importa dónde estén ubicados físicamente. Puede ocurrir perfectamente que en un switch una máquina pertenezca a un VLAN y otra que está a 1000 kilómetros en otro switch pertenezcan a esa misma VLAN, y en cambio la que está aquí al lado no sea en tu mismo VLAN, ¿no? Pues eso podría ocurrir. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver un poquitín más sobre ello. Obviamente son los propios switches Ethernet los que se encargan de esa creación, esa separación de dominios de difusión lógicos independientes. Respondiendo a tu pregunta, fíjate, un puerto de un switch, que el nombre que se le da es switch port, es una interfaz de nivel 2, vamos a ver después que, y en las prácticas vamos a trabajar otra vez sobre esto, las vamos a distinguir de las interfaces de nivel 3, que son las que ven los routers. Por eso también se les llama interfaces conmutadas, ¿vale? El concepto de interfaz de nivel 2, o interfaz conmutada, en esencia es un puerto de un switch, ¿vale? Bueno, pues ese puerto puede llevar tráfico de una única VLAN, predeterminada, una VLAN concreta. Si yo puedo decir, este puerto es de la VLAN 3, y solo puede llevar tráfico de la VLAN 3. A eso se le denomina puerto de acceso, ¿vale? Yo digo, el puerto 3 es un puerto de acceso en la VLAN 4. Toda trama que vaya a través de ese puerto es de la VLAN 4, no puede ser de otra. Y la otra posibilidad es que un puerto pueda llevar múltiples VLANs, ¿vale? En este caso hablamos de un puerto trunk, un puerto trunk. Trunk es el concepto de mazo, así que a través de un único puerto pueden llegar muchas tramas. En ese caso, como no hay una relación unívoca entre VLAN y puerto, como ocurre en el primer caso, es necesario etiquetar las tramas. Es decir, la trama debe llevar un campo que diga, esta trama es de la VLAN 2, esta trama es de la VLAN 4, esta trama es de la VLAN 5. Entonces la trama llega al puerto, trunk, y el switch lee esa etiqueta y dice, ¿esto de qué trama es? De la 2. Pues de la 2. ¿Vale? Mira, lo podemos ver aquí claramente. Aquí tenemos dos switches y dos VLANs, ¿vale? La VLAN roja es la VLAN 2 y la VLAN azul es la VLAN 3. De esta manera tenemos dos switches que están interconectados entre sí y hay dos VLANs, ¿verdad? La única forma de interconectar la VLAN 2 y la 3 es mediante un router. No podemos interconectarlas de otra manera, ¿de acuerdo? Alguno me dice, siempre cuando llego aquí, ¿y si cojo un cable y lo interconecto, por ejemplo, entre este puerto y este puerto? Así ya tengo interconectadas la VLAN 2 y la VLAN 3, ¿verdad? ¿Es cierto, sí o no? Entonces, ¿para qué quiero el router? Efectivamente, lo que ocurre es que si hago eso, no tengo VLAN 2 y VLAN 3, tengo la misma VLAN, llámala 2, llámala 3, pero es la misma. Si de esa manera, lo que estoy haciendo es tener las dos otra vez en la misma VLAN. Bueno, pues para eso no hagas el esfuerzo de separarlas primero, si las vas a unir después, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero que sean VLANs distintas, la única forma de luego comunicarlas es mediante un router, ¿vale? Veis que hay una relación importante, unívoca, entre VLAN y su red IP. Eso es lo que veremos, precisamente. Porque la VLAN es
ese conjunto de máquinas que se pueden comunicar sin necesidad de un router, precisamente. Bueno, esto sería con puertos de acceso, ¿vale? Ese sería el conjunto de comandos que vamos a trabajar con ellos. Son comandos del sistema del iOS de Cisco, ¿vale? Así es como se configuraría, ¿veis? Configuramos los puertos 1 a 8. Switch Port Mode Access significa que esos puertos son todos de acceso, y con el comando Switch Port Access VLAN digo que todos esos puertos son de la VLAN 2, y hago lo mismo con los puertos 9 a 16 en los dos routers, ¿vale? Primero el modo acceso, segundo a qué VLAN pertenece, así de fácil. La idea es esta: cuando yo envío una trama, esa trama broadcast solo va a los puertos que pertenecen a esa misma VLAN. ¿Cómo sería un enlace trunk? Bueno, pues en un enlace trunk, para empezar, como yo puedo llevar por un mismo enlace varias VLANs, para interconectar esos dos switches me bastaría un único enlace. Y veis que lo he pintado a colorines, rojos y azules. Quiere decir que por ahí van tramas rojas y van tramas azules. ¿Y cómo las distingue el switch? Por el color. La trama roja será una etiquetita que pone VLAN 2. La trama azul es una etiquetita que pone VLAN 3. Entonces se distinguen las tramas por colores, por etiquetas. En el caso anterior no era necesario. Aquí sí, ¿de acuerdo? Aquí es necesario. Es decir, las tramas Ethernet de ambas VLANs pasan mezcladas por el enlace. Pero para que puedan ser identificadas al ser recibidas en un switch, hay que etiquetarlas. La forma estándar de etiquetar las tramas es la norma IEcubo 802.1Q, ¿vale? Es una forma concreta de etiquetarlas. No nos vamos a meter en ello. Es una forma, o sea, indica dónde debe ir la etiqueta, etcétera. ¿Vale? Y el comando es bastante más sencillito, ¿veis? Configuro la interfaz F8 y le pongo modo trunk. Ya está, en vez de poner Switch Port Mode Access, pongo Switch Port Mode Trunk, ¿de acuerdo? Por defecto, todas las VLANs están permitidas en un enlace trunk. Luego se podrían utilizar comandos para restringir el número de VLANs que se permiten, pero bueno, no nos vamos a meter en esas cosas. Entonces, si uno pone Switch Port Mode Trunk, automáticamente este puerto se pone a separar VLANs mirando las etiquetas, ¿vale? ¿De acuerdo? Y el protocolo utilizado es este, 802.1Q. Bien, dijimos que un router interconectaba subredes, ¿no? Que en principio eran islas, conjuntos de máquinas que se pueden comunicar entre sí sin un router. Bueno, pues cada subred que es accesible a través de una interfaz de nivel 3 se denomina interfaz enrutada. Bueno, perdón, cada subred no. Cada interfaz a través de la que accedemos a una subred se denomina interfaz enrutada. Ahora lo vamos a ver aquí. Prefiero ver esto y luego volvemos atrás. Por ejemplo, esto sería la arquitectura de un router, ¿vale? Este sería el nivel 3, que es el nivel IP, y este sería el nivel inferior, nivel físico, nivel de subred, ¿de acuerdo? Bien, aquí he puesto diversos ejemplos de interfaces enrutadas. Cada una de ellas, tanto esta, como esta, como esta, como esta, como esta, son tubos por los cuales llegan tramas a IP y por los cuales IP envía tramas, ¿vale? Cada uno de esos agujeros por los que pueden llegar tramas a IP y por los cuales IP puede reenviarlas es una interfaz de nivel 3, es una interfaz enrutada, ¿de acuerdo? ¿No tiene más? ¿Qué es una interfaz enrutada? Pues aquel agujero, vamos a decirlo así de forma informal, aquella interfaz por la cual IP recibe paquetes y a través de la cual IP reenvía paquetes. Es una interfaz de nivel 3. Puede ser, fijaos,
un puerto Ethernet, un puerto de acceso, cualquiera. Puede ser un puerto de una Wi-Fi, 3G, podría ser una etiqueta, en el caso de un puerto trunk. Cada una de las etiquetas de un puerto trunk es una interfaz, porque cada una de las etiquetas es una VLAN distinta. Por tanto, una interfaz enrutada distinta. Lo mismo ocurre si, fijaos, la interfaz es a través de un enlace, y ese enlace trae múltiples circuitos virtuales. Al final es una cosa similar, un enlace que porta múltiples circuitos virtuales. Cada circuito virtual tiene que llevar su propia etiqueta. Por tanto, cada circuito virtual es una interfaz enrutada distinta. ¿De acuerdo? Y un tercer ejemplo, y un tercer caso, con el cual también practicaremos en la clase de prácticas, la clase B de la semana que viene, bueno, la semana siguiente más en nuestro caso, es que en algunos casos, por ejemplo en los routers caseros así ocurre, se integran conjuntamente en un mismo equipo un router y un switch. Por ejemplo, los equipos caseros tenéis un router y un switch Ethernet simultáneamente, ¿vale? En ese caso, que router y switch están interconectados o están integrados, el router realmente lo que ve es la VLAN completa, ve una interfaz especial que se corresponde con la VLAN, que sería este caso de aquí. Por ejemplo, si cogéis un router de casa, la interfaz, la arquitectura sería esta. Aquí estaría la ADSL, bueno, concretamente PPP sobre ADSL, PPP es el protocolo de enlace, ¿vale? Y aquí lo que tendríamos sería un switch con 4 puertos, ¿vale? Y la interfaz que ve el router es la VLAN 1. Normalmente en los switches, en los equipos caseros, no se permite definir VLANs, es única, ¿vale? Un switch por defecto, la configuración inicial de un switch por defecto es que todos los puertos son puertos de acceso y todos están en la VLAN 1, ¿vale? Entonces, realmente en este router IP que tenéis en casa, ¿cuántas interfaces enrutadas tenéis? 2, la ADSL y la de la VLAN. No tenéis 5, no, porque cada uno de estos puertos no lo ve el router. Estos puertos solo los ve el switch, es decir, son interfaces conmutadas, estas 4. ¿Quién las ve? El switch. ¿Qué es lo que ve el router? El router ve la VLAN 1 y el puerto ADSL, ¿de acuerdo? Bien, por eso ahí os puse todas y cada una de estas. Estos son ejemplos de interfaces físicas, estos son ejemplos de interfaces virtuales. Fijaos que cada una de ellas nos llevaría a una red distinta, a una subred distinta, perdón, y este sería una VLAN definida en un switch. Volviendo atrás, dejadme que os... Por tanto, un router interconecta subredes y cada subred, cada una de ellas, es accesible a través de la interfaz de nivel 3, una interfaz enrutada. Fijaos que precisamente la tarea típica del router, que es reenviar el forwarding, consiste precisamente en que yo recibo un paquete IP por una de las interfaces enrutadas y lo envío por otra de las interfaces enrutadas, ¿vale? Y para ello, es decir, la puedo recibir de internet y la meto en casa, o la recibo de casa y la llevo a internet. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? Bien, para ello, como ya dijimos, el router lo hace basándose en la dirección IP destino, ¿vale? Mira la IP destino del paquete, va a la información que existe o que está contenida en la tabla de reenvío, y ello es lo que me permite decidir qué hago con el paquete, ¿de acuerdo? Fundamentalmente, como veis, los routers nos sirven, por tanto, para cambiar de subred, para cambiar de isla. Es como en una red telefónica, cuando quiero cambiar de provincia, pues tengo que pasar por una central de nivel superior, digamos, cuando hay que cambiar de prefijo. Bueno, pues aquí pasaría algo similar, ¿vale? Es decir, cuando quiero cambiar de subred, cuando quiero cambiar de VLAN,
tengo que pasar por un router. Siempre, siempre. Cambiar de VLAN implica pasar por un router. Cambiar de subred implica pasar por un router. ¿De acuerdo? Puede ocurrir, y de hecho el Cisco así lo permite, puede ocurrir que no esté habilitado el reenvío en un router. Es decir, que este señor puede recibir paquetes desde cualquier lado, desde cualquiera de sus interfaces, pero se le prohíbe que lo que le llega por un lado lo envíe por otro. Eso se deshabilita mediante el comando no IP routing. En ese caso, fijaos que el router no sería nada más que un host en múltiples subredes, pero que solo se le permite recibir paquetes. La tarea natural de un router es esta: me llega por aquí algo y lo envío por aquí. Vale, deshabilitar el routing significa que me llega por aquí algo y miro la IP destino. Si es para mí, pues fantástico. Si no es para mí, pues no se caza aquí este paquete. ¿Vale? ¿De acuerdo? En cambio, cuando está habilitado el routing, la dirección destino no tiene que ser la mía, solo faltaría. La dirección destino tiene que ser la dirección destino de la máquina a la que va. Y como está habilitado el routing, yo me encargo de hacer la operación espejo, la operación relé. En cambio, las tramas que van para mí, las envío a niveles superiores. Por ejemplo, porque yo puedo ser un router, pero que para configurarme tengo un servidor web. Entonces me conecto al servidor web del router. Vale, el router puede tener nivel de aplicación también. Puedo acceder, de hecho, típicamente a un router, puedo acceder mediante un SSH. Eso son aplicaciones. Pero en todos esos casos, la dirección destino tiene que ser la del propio router. ¿De acuerdo? La del paquete. Siempre y cuando la dirección destino del paquete no sea la del propio router, ese paquete debe ser reenviado. Bueno, esto ya lo vimos. Vamos para adelante rápido. Comparemos entonces un router frente a un switch. Es una comparación así, muy por encima, pero espero que sirva para básicamente ver que se trata de dos casos de nodos de conmutación, pero que operan a distintos niveles y realizan cosas distintas. El router examina la dirección IP destino. El switch examina la dirección Ethernet destino. ¿Vale? Fijaos que los paquetes, las tramas Ethernet, aquí estaría la cabecera Ethernet, aquí estaría la cabecera IP y aquí irían más datos. Esta es la trama Ethernet, este es el paquete IP. ¿De acuerdo? Los switches miran en esta cabecera, la MAC destino. Los routers miran en esta cabecera, la dirección IP destino. Cada uno consulta la información de control que le corresponde. Por tanto, el router conmuta paquetes IP, el switch conmuta tramas Ethernet. En el caso de los routers, para calcular las rutas, las mejores rutas entre un origen y un destino dado, hay múltiples posibilidades, múltiples algoritmos de enrutamiento que se encargan de ello. OSPF, ISIS, BGP, etcétera, que los veremos más adelante. En cambio, los switches utilizan un mecanismo muy sencillito, que ya viene, digamos, de serie, que ya viene impuesto en los switches, que es el aprendizaje de direcciones MAC, mediante una técnica bastante sencillita. Consiste en ir aprendiendo dónde está una máquina, observando simplemente las tramas que ésta está enviando. Sería algo así como el mecanismo de Pulgarcito. Bueno, sí, consiste así, es decir, claro, Pulgarcito cuando se fue al monte, para no perderse, para saber cómo volver, ¿qué hacía? Pues iba soltando trozos de pan, ¿no? Y para volver, pues no había más que ir recogiendo los trozos de pan. Pues así funciona el encaminamiento en los switches. Cuando un switch detecta una trama, mira la dirección origen y dice, que esta trama viene de la máquina A y ha entrado por esta interfaz. Bueno, pues aprendo que cuando yo quiera enviarle algo a esa máquina, lo voy a hacer por esa interfaz. Malo será que no llegue. Y así
Tan simple como así funciona. Por eso vosotros llegáis, compráis un switch, lo desempaquetáis, lo enchufáis, metéis las máquinas allí y todo funciona. No hay que configurar absolutamente nada, porque el switch aprende el solito cómo tiene que ir de una máquina a otra. Algo que no ocurre en los routers. Los routers se puede, primero hay que configurar la información de las tablas de reenvío o configurar algún algoritmo de encaminamiento que te las calcule de forma dinámica, ¿vale? En los switches no es así. Bueno, hablamos de un caso de computación a nivel 3 y en otro caso, por tanto, de computación a nivel 2, ¿vale? Bueno, vamos a hablar de las direcciones IP. Dejamos a un lado ya las VLANs, no vamos a hablar más de ellas, es simplemente un concepto que me interesa que tengáis, porque cuando hagamos prácticas lo volveremos a manejar. Vamos a hablar de las direcciones IP. Lo primero que debemos saber es que obligatoriamente, todas y cada una de las interfaces enrutadas de un router, todas y cada una de ellas, tiene que tener una dirección IP, ¿vale? Por ejemplo, este router de casa tiene dos IPs. Dos. Una es la IP, que normalmente acaba en 1, y que es 192.168.0.1, que es la que utilizáis todos en casa. Y luego está la IP, que es la a través de la cual accede el mundo, es decir, nuestro operador accede a ella, que es lo que conocemos como la IP que nos asignan, ¿no? Que de hecho, cuando accedéis a Internet, a cualquier página web del tipo ¿cuál es mi IP?, te dice, pues tu IP es tal, y te da esta, ¿vale? Esta no te la puede dar, no la sabe, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que hace ese programilla es hacer una consulta aquí, ¿cuál es mi IP? Y este le dice, pues mi IP es tal, ¿vale? La esta, ¿de acuerdo? Pero, en general, en un router, que tiene múltiples interfaces enrutadas, necesita una interfaz enrutada por cada, necesita una dirección IP por cada interfaz enrutada, ¿vale? Bueno, vemos que las direcciones, o veremos que las direcciones IP tienen una estructura jerárquica, ¿vale? El primer campo que se distingue es el prefijo red, ¿vale? El prefijo red, que identifica de forma unívoca a un sistema autónomo, a un sistema autónomo registrado. Sin meternos mucho más en ello, un sistema autónomo registrado es un sistema, es decir, es típicamente un ISP, ¿no? Un proveedor de servicios de Internet. Es necesario darse de alta en cierto organismo, te asignan un número, ¿vale? Y además te otorgan un conjunto de direcciones IP. Un prefijo de tamaño 20, tamaño 21, tiene un prefijo. Ese prefijo es el prefijo de red, ¿vale? Que ya digo, típicamente es el que identifica a un ISP, a un sistema autónomo registrado, ¿vale? Es decir, podría ser también una gran empresa, una gran corporación, podría ser conjunto, la red, por ejemplo, institucional de todas las universidades españolas, pues sería un sistema autónomo registrado, ¿vale? El caso es que ese prefijo es el que utilizan los routers externos al sistema autónomo para ir saltando de un sistema autónomo a otro. Por ejemplo, si yo quiero enviar un paquete de aquí a Estados Unidos, típicamente ese paquete viaja a través de múltiples ISPs. Pues de Telefónica pues va a Francia, de Francia irá a saltar a Estados Unidos, no sé, ¿vale? Y entonces ese prefijo de los distintos ISPs es el prefijo de red, que se utiliza para pasar de un país a otro. Si queréis una analogía con el sistema de direccionamiento telefónico, sería como el código del país, sería una especie de código de país, ¿vale? Luego viene el prefijo de subred. Ese es el que identifica cada subred dentro de un sistema autónomo, típicamente una VLAN, normalmente una subred es una VLAN, ¿de acuerdo? Y el prefijo de subred sería algo así, o la subred sería algo así como la provincia. En el sistema telefónico pues habría países, dentro de cada país están las provincias, y la provincia sería como la subred. La diferencia es que el prefijo de red es el que se utiliza externamente para ir saltando entre distintos sistemas autónomos, y el prefijo de subred es el que se utiliza internamente. ¿Por qué? Porque una vez que el paquete IP llega a tu sistema autónomo, a tu zona, pues internamente tú puedes tener definidas 4, 5, 6, 7, 25
subredes, ¿de acuerdo? Y ese prefijo de subredes es el que se utiliza internamente para ir llegando o para ir enrutando dentro del sistema autónomo. Lo que sí es incuestionable o impepinable es que cada interfaz enrutada, sea esta de un host o sea de un router, tiene que tener una dirección IP con el prefijo de la subred en la que se halla. Es como el sistema telefónico. Yo tengo que tener mi teléfono, si estoy en Pontevedra, tiene que tener un número de teléfono que empiece por 986. ¿Por qué? Porque es el prefijo que utilizamos aquí. ¿De acuerdo? Donde siempre, cada máquina tiene que tener, o cada host, cada router, cada una de sus interfaces enrutadas, tiene que tener una dirección IP con el prefijo de la subred en que se halla. Hay dos sufijos que se excluyen, que es el todo ceros y el todo unos, ¿vale? Entonces realmente, si tú dejas para el campo host, si dejamos aquí n bits, el número de direcciones sería 2 a la n menos 2, ¿vale? El número de direcciones posibles. Por ejemplo, si el sufijo es 2 bits, pues tendremos dos direcciones, ¿vale? Que es la 10 y la 01. Porque la 00 y la 11 no se podía utilizar, ¿de acuerdo? La 00 porque se utiliza precisamente para referirse a la propia subred, y la todo unos porque es una dirección IP especial, la broadcast en la subred. Por ejemplo, imaginaos que esta es la subred A. A significa que el prefijo de subred es A. Pues aquella interfaz tendría que tener una dirección A1. O A2, o lo que queramos, pero tiene que empezar por A. Si estas son las subredes B, C y D, pues a cada etiqueta que se recibe por el trunk le tendremos que asignar una IP y tiene que tener el prefijo de la subred en la que se halla. Si esto está en la subred B, pues B2, por ejemplo, C1, D3. Lo mismo ocurre si tenemos una interfaz VLAN, es decir, si tenemos una VLAN definida en un switch. Este caso, ya digo, solo ocurre cuando tenemos un switch y un router integrados, que es el caso, por ejemplo, del router casero. Tenemos un router y un switch integrado, el router realmente no ve los puertos, ¿vale? Ve las VLANs que le ha definido el switch, ¿de acuerdo? Pues aquí lo mismo. La subred E, pues una interfaz 6, por ejemplo, ¿vale? Entonces, cada interfaz enrutada, una IP. Y además, esas IPs tienen que tener prefijos distintos. El router, de hecho, no permite, por ejemplo, que tú, si en este momento tú decides que esta interfaz de aquí le asignas la IP, por ejemplo, A4, el router no te va a dejar. Te va a decir no, porque esa es una interfaz enrutada y es distinta a esta, y le estás asignando un prefijo que se solapa con otra interfaz que yo ya tengo definida. No te lo permite. Es lógico, porque si no le crearías una ambigüedad, ¿vale? Si no se pueden tener prefijos iguales en las interfaces de un router, ¿vale? Bueno, hace años las direcciones IP se clasificaban en tres tipos, en tres clases: A, B y C. Y eso fundamentalmente dependía del número de bits que tenía el prefijo de red, ¿vale? Que podían ser 8, 16 o 24, ¿vale? Una clase C, una clase B. Ese esquema se conocía o recibía el nombre de Classful Address Space. Bueno, ese esquema hoy en día es obsoleto, puesto que provocaba un importante malgasto de direcciones IP, sobre todo en el caso de las clases B. Fijaos que una clase C son 24 bits, eso quiere decir que me quedan 8 bits para direccionar máquinas, ¿vale? 8 bits, 2 elevado a 8, 256, menos 2, 254 máquinas, ¿vale? Pero si yo tenía una subred de tamaño superior, por ejemplo, de 1000 máquinas, que había muchas en su momento, ¿vale? Ya necesitaba una clase B, pero es que una clase B son 65.534 IPs. Si paso de 254 a 65.534. Claro, el malgasto es una barbaridad, porque si yo necesitaba 1000, no me valía una C, me tenía que ir a una B, pero es que realmente estaba tirando 60 y pico mil,
direcciones IP. ¿Por qué? Porque si no las utilizo en esa subred, no las puedo utilizar fuera de esa subred. Bueno, eso hizo que en el año 93 ese esquema pues se empezase a sustituir por uno nuevo, que permitía prefijos de red de longitud arbitraria. Es decir, en el caso del Classful Address Space teníamos o bien 8, o bien 16, o bien 24, no había más, no. El esquema SIDR, que se lee así, SIDR, permite prefijos de longitud arbitraria. Es decir, si por ejemplo necesitabas algo más que un prefijo de longitud 24, pues te daba un prefijo de longitud 23, que era el doble, o un prefijo de longitud 22, que es 4 veces. Fijaos que cuanto más pequeño es el prefijo, más grande es el sufijo. Entonces, claro, un tamaño más grande implica un prefijo más pequeño, lógicamente. ¿Vale? La forma de escribir los prefijos en SIDR es el prefijo barra longitud. Entonces, por ejemplo, para referirnos a una red de prefijo 24, pues pondremos 192, 168, 1, 0, barra 24. Quiere decir que el prefijo son estos 24 primeros bits, ¿vale? Es así como se escribe, ¿de acuerdo? Y la longitud también se puede expresar en forma de máscara. 255, 255, 255, 0. Es otra forma. 888, por 3, 24 bits, ¿vale? Si pongo 255, 255, 254, 0, ¿qué longitud es esta? Si esta es 24, esta es 254, ¿cuál es? 23, ¿no? Son 23 bits, es un prefijo de longitud 23, ¿de acuerdo? Y si pongo 252, pues 22, ¿vale? Y así consecutivamente. Por ejemplo, si quiero calcular el prefijo de una máquina, de la cual sé que su IP es 192.168.1.3 y la longitud es 24, o lo que es lo mismo, la máscara es 255.255.255.0, basta con hacer un AND lógico, ¿vale? Se coge la dirección IP y se hace un AND lógico con la máscara, de ahí el nombre máscara, ¿vale? Porque haces un AND y lo que obtienes es el prefijo, ¿vale? Obviamente hay que escribir el 192.168.1.3 en números binarios, y un AND, pues es 1 AND 1, 1 AND 1, 1, 0 AND 1, 0. Es decir, todo lo que sea un AND con 1 es el mismo número, y todo lo que sea un AND con 0 es un 0, ¿vale? ¿De acuerdo? Por eso aquí tenéis que si hacemos un 1 AND todo esto, da el mismo valor. Un 168 AND todo unos da el mismo valor. En cambio, un AND con 0 da siempre 0. ¿Vale? Es quedarse con todos aquellos bits que están a 1. Y los restos sería 0. Ese es el prefijo. ¿De acuerdo? Otra mejora que permitió el uso de SIDR fue no solo utilizar direcciones IP de longitud arbitraria, con prefijo de longitud arbitraria, sino además ocurría no pocas veces que en las tablas de reenvío se podían agrupar subredes, ¿no? Esto sería algo así como, imaginaos que en el sistema telefónico, para poner un ejemplo, una analogía que podamos entender fácilmente, imaginaos que todos los prefijos que empiezan por 98, ¿vale?, son los del norte de España, por poner un caso, ¿no? 986 Pontevedra, 981 Coruña, 982, ¿vale? A pesar de que el tamaño del prefijo es 3, a lo mejor en Madrid sería cómodo agrupar todos los prefijos 986, 981 en una única entrada y poner todo lo que empiece por 98 lo mando a Santander y luego en Santander ya repartiría. De esa forma se permitiría en Madrid, en vez de tener 10 entradas exactamente iguales,
que sería 981 Santander, 982 Santander, 983 Santander, 989 Santander, en vez de todo eso, una, 98 Santander, ¿vale? Eso sería, en vez de poner, para entender, no sé, luego eso lo traducimos a IPs, que vamos a ver un ejemplo, pero en vez de poner una entrada que fuese 986/3 Santander, 98681/3 Santander, no, en vez de todo esto, pongo 98/2 Santander, ¿vale? No quiere decir esto que haya una subred de prefijo 2, no, estoy agrupando subredes. Por esto, a esto se le llama superred. Pero no es más que una agrupación lógica de prefijos, ¿no?, que aparecen en las tablas de encaminamiento, ¿vale? Nada más. Las subredes realmente tienen los prefijos que les correspondan, ¿vale? Por eso digo yo ahí, un ejemplo es que yo me podía referir a las subredes 192, 168, 1024 y 192, 168, 024 como 192, 168, 023, ¿sí o no? ¿Verdad? Me puedo referir a las dos conjuntamente con una única entrada. Si de casualidad, por ejemplo, para ir a esas dos subredes, si yo soy un router, que estoy aquí, y aquí hay una subred, que es la 192, 168, 1024, esta es otra subred, que es 192, 168, ¿dónde está? 0024, ¿vale? Probablemente este router R1, este de aquí, en su tabla, hombre, podría poner 192, 168, 1024, BTR1, y para la 192, 168, 0024, vete también a R1. Tontería. Ahorramos y ponemos 192, 168, 0023 a R1, ¿vale? Conseguimos agrupar. Esto debe hacerse siempre que se pueda, puesto que cuanto más pequeñas sean las tablas de reenvío, menos tiempo consume el router. Fijaos que el router, por cada paquete IP que llega, por cada paquete IP que reenvía, y reenvía millones por segundo, tiene que venir a la tabla y hacer un AND de su IP con la máscara para ver si alguna de estas entradas coincide. Entonces, no es lo mismo ese millón de veces por segundo que viene aquí, tener una tabla de 25 que de 3, ¿verdad? Porque tiene que revisar toda la tabla entera, de arriba a abajo. Porque no le vale con quedarse con la primera coincidencia, no. Las busca todas y luego se queda con la que tiene el tamaño de prefijo más largo, que eso lo veremos. De hecho, el mecanismo se denomina Longest Prefix Match. Búsqueda, la coincidencia del prefijo más largo. Eso lo vamos a ver más adelante. Os explico esto, os lo adelanto para que veáis lo importante que es que las tablas sean lo más pequeñas posible. Y de ahí la necesidad o el interés de utilizar Cider para ello, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un ejemplo más, que os lo dejo ahí puesto para que le echéis un vistazo, pero bueno, es exactamente la misma idea. Consiste en cómo en este router yo me puedo referir a estas 4 subredes, ¿vale? Yo me puedo referir, a pesar de que todas ellas tienen prefijo de longitud 26, yo me puedo referir a todas ellas con una única entrada en la tabla de prefijo de longitud 24, ¿de acuerdo? Y este router lo que tendrá será una única entrada en vez de 4 entradas en la tabla de reenvío, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso y hablamos ahora, porque la verdad que se me fue un poquitín la hora. Hacemos un descanso porque no tenemos mayor prisa.
Bueno, continuamos. Vamos a ver brevemente cómo los sistemas finales obtienen las direcciones IP. Todo sistema final, es decir, todo host, realmente obtiene la dirección IP de su ISP. ¿Qué es el ISP? Bueno, pues el ISP son las siglas de Internet Service Provider, ¿vale? Es decir, el proveedor de los servicios de Internet. Pues en España los ISPs pues son Yastel, Telefónica, Vodafone, etcétera, todos los distintos proveedores de Internet, ¿vale? Cuando uno dice contrata la DSL, o en el caso de los teléfonos móviles o de los smartphones, tarjetas 3G, pues el operador es Orange, es Simio, ¿vale? Entonces esos son ISPs, todo aquel proveedor que me da acceso a Internet, ¿vale? Y ese proveedor, ese ISP que me da acceso a Internet, también es el que me asigna mi dirección IP, ¿vale? Ahora la pregunta es, ¿de dónde las obtienen ellos? Porque si me las asignan a mí, ellos las tendrán que obtener de algún lado. Fijaos que la dirección IP que nos asignan tiene que ser única en el mundo, ¿vale? Toda dirección IP es única en el mundo, ¿vale? Un ISP las puedo tener de dos sitios, de el denominado registro regional, ¿vale? Los tengo puestos aquí. Los registros regionales, el de Europa es vale. El de Europa es RIPE, ¿vale? Dependiendo de la zona en la que estás, te toca uno. A nosotros nos toca RIPE. Entonces, un ISP, como puede ser Telefónica, se dirige a RIPE y le dice, mire, deseo pues un bloque de direcciones IP. Lo mínimo que tienes que alquilar o comprar, realmente es un alquiler, porque se paga una cantidad anual por esas IPs, por tenerlas tú y gestionarlas tú, lo mínimo son 21 bits. Mínimo, entendámonos. Aquí puedes pedir 21, 20, 19, 18, ¿vale? Es decir, lo mínimo es gestionar 21 bits. Fijaos que 21 bits nos queda 11 de sufijo, ¿vale? ¿Cuántas IPs se pueden tener con 11 bits? No, 2 elevado a 11. ¿Y cuánto es 2 elevado a 11 menos 2? Ahora hay que botar cuentas rápidas. No, más. 2 elevado a 10 es 1024, acuérdate. 2046 IPs, ¿vale? Es lo mínimo, el mínimo bloque que se puede alquilar, ¿vale? Y de ahí para arriba. Y otra posibilidad es obtenerlas de un LIR. Un LIR es el que se alquila a un RIR, ¿no? Entonces, el registro regional, bueno, vamos a llamar, en vez de llamar RIR y LIR, vamos a hablar de registro regional y registro local, ¿vale? El registro regional es aquel que se las asigna a todo el mundo, pero una vez que tú tienes un prefijo de 21 o más, te conviertes en un registro local, ¿vale? Y por tanto, con tus IPs, pues hacer lo que te da la gana. Entre otras cosas, se las puedes alquilar, se las puedes prestar a un usuario cualquiera o a un ISP que a lo mejor es un ISP pequeñito y no tiene capacidad o no le apetece pagar por un prefijo de 21 bits y diga, oye, pues mira, de todas las que tienes, asígname a mí un prefijo de 24. Pues vale, fantástico, ¿vale? Además, los registros regionales, además de asignar bloques de direcciones IP, también son los encargados de registrar sistemas autónomos, ¿vale? Un sistema autónomo registrado, pues es básicamente un ISP. Fijaos que, como veremos más adelante, sistema autónomo en realidad es también vuestra casa. Es decir, se entiende por sistema autónomo aquel conjunto de routers o aquel conjunto de máquinas y routers IP que tiene un esquema de encaminamiento propio y están gestionados y administrados por una entidad común, por un dueño. De alguna manera, en casa, uno puede tener un sistema autónomo. Tú coges en casa, tienes 4 routers, 3 switches, un punto de acceso, y es un sistema autónomo. ¿Qué pasa? Que no es registrado. ¿Por qué? Bueno, porque no has ido a un registro regional a decirle, regístrame y dame un bloque de direcciones de 21 bits. ¿Vale? Entonces, todo sistema autónomo no registrado necesita de un sistema autónomo registrado para acceder a Internet, porque los que de verdad
poseen acceso a Internet y los que de verdad son relevantes para el protocolo de encaminamiento BGP que se usa en Internet son los sistemas autónomos registrados, ¿vale? Entonces no basta solo con ser el sistema autónomo, sino que además para poder acceder a Internet necesitas hacerlo a través de un sistema autónomo registrado, ¿vale? Los ISPs. ¿Vale? Esos sistemas autónomos registrados son los que nos cobran o nos alquilan por el acceso a Internet. Es un negocio, ¿de acuerdo? Es un negocio. Por eso nos dan una IP, nos dicen cuál es la IP del router al cual nos tenemos que conectar para seguir a Internet, etc. Bueno, vamos a ver casi para... nos queda poco realmente. Vamos a hablar de la fragmentación y después vamos a hablar un poquitín de DHCP, que creo que de ICMP, que algo habéis visto, si habéis ido a otro grupo de prácticas, pues habéis visto ya algo con el Wireshark. Pero bueno, lo lógico es que lo veamos la semana que viene los de mi grupo. Bueno, un problema o una necesidad que tenemos es que los distintos protocolos de enlace, los niveles 2, pues le imponen un tamaño máximo a las tramas, ¿vale? Es decir, la trama que envía Ethernet o la trama que se envía a través de un protocolo como PPP o como la red Wi-Fi imponen un tamaño máximo, que se denomina MTU, Maximum Transfer Unit. En el caso de Ethernet son 1500 bytes, ¿vale? 1500 bytes es el tamaño máximo que impone Ethernet. Eso quiere decir que si los paquetes IP que yo le voy a entregar a Ethernet exceden ese valor, exceden ese MTU, pues no queda más remedio que trocear, no queda más remedio que fragmentar, ¿vale? Y esos fragmentos, en el caso de IP, tienen que ser múltiplos de 8 octetos. Bueno, es una imposición, no vamos a entrar en ella, es una imposición lógica, es una forma de fragmentar que se denomina fragmento elemental. El fragmento elemental en IP pues son 8 octetos, ¿vale? Entonces todos los fragmentos tienen que ser múltiplos de 8 octetos, excepto el último, claro, que se da el resto, lo que queda, ¿de acuerdo? Bien, IP utiliza fragmentación no transparente. Significa fundamentalmente que una vez que el datagrama IP es fragmentado, cada fragmento se convierte en un nuevo datagrama. Y cada fragmento se trata de forma independiente. De hecho, lleva una nueva cabecera IP, ¿vale? Si tú de un datagrama sacas 4 fragmentos, cada nuevo fragmento es un datagrama. Y cada uno de esos 4 lleva su propia cabecera IP, ¿vale? La recomposición solo se realiza al final de todo, en el host destino, ¿de acuerdo? En el host destino. De tal forma que al nivel de transporte en destino le entregamos de nuevo el datagrama original, el que salió de la máquina o del host origen, del host fuente, ¿vale? Hay otra filosofía, como es la fragmentación transparente, que no la vamos a comentar, no se utiliza en el caso de IP, que es el que a nosotros nos interesa. En la transparente, lo que ocurriría sería que cuando se fragmenta la entrada de una red, se recompone a su salida. O sea, la salida se volvería a recomponer de tal forma que, en teoría, esa fragmentación ha resultado transparente para las redes posteriores. No se habrán dado cuenta de que en algún momento en el pasado ese paquete fue fragmentado y recompuesto. Bueno, no tiene mayor importancia. Sepáis que esa es la diferencia. En la no transparente, una vez que se fragmenta, los paquetes son datagramas absolutamente independientes, pueden ser encaminados cada uno de forma absolutamente independiente, porque son datagramas, cada uno de ellos lleva su cabecera IP, y solo se procede a la recomposición en el host destino, justamente antes de entregarle ese datagrama al nivel superior, que es transporte, TCP, UDP, quien sea, ¿vale? ¿Qué ocurre si perdemos algún fragmento? Bueno, pues esperamos un tiempo. Claro, si yo soy el host destino, puede ocurrir que alguno de esos fragmentos se haya perdido, ¿verdad? Fijaos que IP, como veremos después, aunque ya lo citamos, ofrece un servicio no fiable. Si se pierden paquetes, pues no se preocupa de recuperarlos. Lo hará el nivel superior, lo hará transporte, pero IP no se preocupa.
como tal, perder paquetes, se perdieron. Puede ocurrir que salga desde el origen un datagrama, por el medio se fragmente en 4, y a mí me llegue, por ejemplo, el 1, el 2 y el 4. ¿No? Entonces falta el 3. ¿Qué hago? Tengo una duda. Bueno, no tiene sentido esperar ningún tipo de retransmisión, porque no se va a producir. Sí se va a producir a nivel de transporte, pero eso es un datagrama nuevo. Y IP en la vida recibirá un fragmento que se ha perdido, nunca más en la vida. Recibirá una copia, ¿vale? Pero él no puede saber, porque para él es un datagrama totalmente nuevo que ha enviado transporte, ¿vale? Entonces, la única razón, la única acción lógica es que si transcurrido cierto tiempo prudente un fragmento no ha llegado, tiramos todo, ¿vale? No tiene sentido. Entonces, si se pierde un fragmento, tras haber transcurrido cierto tiempo desde que llegó el primero, se descarta el datagrama IP original completo, ¿vale? Ya transporte se encargará de retransmitirlo. En el caso de TCP, en el caso de UDP, pues se habrá perdido y punto, ¿vale? Vamos a ver ahora un ejemplo, la forma de relacionar todos los fragmentos de un datagrama es poniéndolos a todos en la cabecera el mismo identificador. Es decir, todo datagrama lleva un identificador ya en origen. Ese mismo identificador, se copia en todos y cada uno de los fragmentos. Esa es la forma de saber que esos fragmentos pertenecen a un datagrama original, ¿vale? Además, para facilitar la recomposición en destino, el último fragmento lleva un bit que indica que es el último, ¿vale? ¿De acuerdo? Ese bit se llama MF, More Fragments. Cuando está a 1, significa que hay más fragmentos, es booleano. Cuando está a 0, significa que no hay más fragmentos. Entonces, cuando viene a 0, ese bit indica que ese es el último fragmento de toda la serie. Y luego necesitamos un campo que es fundamental, como podéis comprender, que es el número de secuencia. Hay que saber, para reordenar, dónde va cada fragmento, ¿vale? Bueno, el número de secuencia, en el caso de IP, se expresa en forma de desplazamiento, que realmente lo que te dicen es cuál es la situación relativa del fragmento con respecto al datagrama original. Y se hacen unidades de 8 bytes, ¿de acuerdo? Vamos a verlo en este ejemplo. Dígame usted. En IP, 64K, 65.535, ¿vale? Que es el tamaño máximo que puede utilizar transporte para enviarle a IP también. No, claro, pero realmente lo hace transporte. Es que eso lo vamos a ver luego en transporte. Transporte hace un trabajo similar que se llama segmentación. Entonces puede haber segmentación en transporte y fragmentación en IP. Porque puede ocurrir que te llegue, por ejemplo, a transporte, le llegue un fichero de 1 giga, lo segmenta en trozos de 64K, llega a IP y los tiene que fragmentar, pues por ejemplo, para atravesar una red de Ethernet. Fíjate que transporte no tendría por qué saber que por dónde va a ir ese paquete, y a lo mejor ese paquete hay que fragmentarlo en el medio de la ruta, ¿sabes? ¿Vale? Bueno, vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo tenemos un fragmento, un datagrama original de 4.000 octetos, ¿vale? Incluyendo la cabecera, y la MTU es de 1.500 octetos, ¿vale? El campo longitud en el paquete IP, ¿vale?, indica la longitud del datagrama completo, incluyendo su cabecera, ¿vale? Entonces, ¿qué cuentas tenemos que hacer? La longitud de una cabecera IP son 20 octetos, ¿vale? Por tanto, de los 4.000 que tenemos de datos, perdón, de los 4.000 que tenemos de paquete, si le restamos 20, nos queda que tenemos 3.980 bytes de datos, ¿vale? Es lo que tenéis ahí. Que vamos a dividir en fragmentos de qué tamaño. Fijaos que la MTU de Ethernet
son 1500 bytes. Pero aquí tiene que haber el paquete IP completo, ¿verdad? Cabecera IP incluida, que son 20. Por tanto, para datos realmente me quedan 1480, que con los 20 de la cabecera IP son los 1500 que me cabrán en el campo de datos de la trama de Ethernet. Vale, entonces los fragmentos tendrán que ser de tamaño 1480. Entonces tengo que repartir 3980 en fragmentos de 1480. ¿Vale? Y lo que sale es 1480 más 1480 más 1020. ¿De acuerdo? Los 3 fragmentos. Vamos a ver cómo los envío, qué campos tienen que ir. Campo longitud, veis que en todos, en los 2 primeros, son 1500, porque es 1480 más 20, 1500, 1480 más 20, 1500, 1020 más 20, 1040. ¿Vale? Es la longitud que figura en los 3 fragmentos. El identificador de datagrama, el mismo que aparece en el original. En el original aparece X, en todos estos tiene que aparecer X. ¿Vale? En el datagrama original, obviamente, el bit MF va a 0, que significa que es una unidad completa. Cuando veáis desplazamiento 0 y MF 0, significa que eso es un datagrama completo, porque va el primer bit 0 y el último bit 0. ¿Lo veis? ¿Vale? 0, 0 implica datagrama completo. En cualquiera de los otros casos son fragmentos. Por ejemplo, aquí va el 0, pero no va el último, es un fragmento. Aquí va el 185, pero no va el último. Aquí va el 370, que no es el primero, y va el último. ¿Veis? El único caso en el que sería completo es el de arriba. ¿Y ese desplazamiento cómo se pone? Pues es en trozos o en unidades de 8 octetos. Realmente, para saber cuál es el desplazamiento, no tenéis nada más que dividir 1480 entre 8, que es el fragmento elemental, y os da 185. ¿Veis? Entonces, el primer trozo va a partir del 185, o sea, ese fragmento tal cual está ahí, lo multiplicáis por 8 y os da el desplazamiento exacto. 185 por 8, 1480, y 370, que es esto por 2, que sería el siguiente. Sería como si lo ponéis así, ¿no? Sería coger el datagrama completo, ¿vale? Y marcar. Aquí estaría el 0, aquí estaría el 1480, aquí estaría el 2960 y aquí estaría el 3980, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, fragmento 1, desplazamiento 0. Fragmento 2, desplazamiento 1480 entre 8, 185. Fragmento 3, desplazamiento 2960 entre 8, 370. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y ahí sale cómo se fragmenta. Cuando lleguen esos fragmentos al destino, pues es fácil. Se sabe que por el campo X, por el campo identificador de datagrama, que son todos de un mismo original, y viendo el MF0 sé que es el último, tengo los campos de desplazamiento, que es lo mismo que tener un número de secuencia, ¿vale? Y puedo proceder a su recomposición. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda sobre esto? Parece bastante fácil, ¿no? Hemos de hacer en la clase de problemas algún ejercicio más de fragmentación, ¿vale? Para terminar, vamos a hablar de IP. Fundamentalmente, nos vamos a quedar con sus características generales. ¿Qué es IP? IP, que está recogido en el RFC 791, sabéis que todas y cada una de las normas que tienen que ver con Internet, ¿vale?, están recogidas en lo que se denominan RFCs. Que fijaos que el nombre es curioso, porque RFC, ¿sabéis dónde vienen las siglas? Request for Comments, es decir, petición de comentarios, porque es como originalmente se construyó IP Internet, ¿vale? Se pedían soluciones, se pedían ideas.
a ver, un request for comments para resolver el problema de la fiabilidad. Entonces la gente daba ideas, y con todas esas ideas, de los grandes coquitos, pues se iban construyendo drafts primero, propuestas de RFCs, y finalmente un RFC. Y cada búsqueda de ideas tenía un número. Bueno, pues el RFC 791 es el de IP. Y ahí está recogido el resultado final del protocolo. Escribís en internet RFC 791 y va a haber en el mundo pues, una enorme cantidad de repositorios donde están todos los RFCs. Incluso ya están traducidos muchos al español. ¿Vale? Bueno, pues el IP es el RFC 791. Ofrece, primero, un servicio sin conexión. Ya sabemos que, por tanto, no es necesario establecer ningún tipo de conexión con el destino antes de enviarle un paquete IP. Se le envía y se acabó. ¿Vale? Con datagramas, no hay circuitos virtuales. Es no fiable. Si se pierde un paquete, se perdió. IP no hace absolutamente nada por recuperarlo, no es su problema. Si se quiere hacer, se hará a nivel superior, por ejemplo, utilizando TCP. Pero fijaos que hay incluso servicios que utilizan UDP. Es decir, no les importa perder un paquete. ¿Se os ocurre algún tipo de servicio, de aplicación, donde la pérdida de un paquete no es relevante? ¿Se os ocurre así alguno? Quizá FTP. Si pierdo un paquete de un fichero, ¿habrá forma de recuperarlo? No, yo creo que FTP debería utilizar TCP, ¿no? Vale. Quizá la voz sobre IP, por ejemplo, el Skype. ¿Qué pasa si se pierde alguna muestra? Pues si llegan 64.000 por segundo. Perdón, 8.000 por segundo. No pasa nada por perder una muestra, ¿vale? Es más, probablemente el esfuerzo de recuperarla sea en balde, porque al tratarse de tráfico en tiempo real, cuando llegue esa muestra, ya habrá pasado lo que había que decir. Llegará tarde la muestra. Lo mismo ocurre en IPTV, es decir, todo lo que sean servicios de streaming en tiempo real, todos esos tipos de servicios, todo lo contrario, intentar recuperar paquetes perdidos puede enlentecer el servicio, lo cual va en contra precisamente de lo que se persigue, que es el tiempo real. Entonces, sí hay servicios donde no pasa nada si se pierde un paquete. El vídeo es otro ejemplo claro. Se transmiten 24 imágenes por segundo. ¿Habrá alguno que sea capaz de saber? No, ahí pasaron 23. Ahí hay una imagen que a mí hubo un clic ahí. No pasa nada, ¿verdad? Siempre y cuando no sea una trama frame, una trama ahí, que son las maestras. Hombre, si te coincide que pierdes la trama justo en el cambio de escena, bueno, pues sí, ahí tenemos un problema. Pero nada gordo, nada que no recuperes en el segundo siguiente. O sea, que tampoco es... durante un momento verías que quizá algo pixelado, pero nada importante. Incluso a lo mejor vas a ver si está la antena bien puesta. No pensaste tú que fue la red. Bueno, quiero decir que en este tipo de aplicaciones no es importante. En cambio, las que son orientadas a datos, claro, es así. Perder de un fichero un bit puede implicar la corrupción del fichero, ¿vale? Hay otras aplicaciones en que no. O una página web, todas las que utilizan TCP, es aquellas en las que sí es importante toda la información, y en cambio las que utilizan UDP no es tan importante, son las orientadas a tiempo real, y pues si se pierde un paquete, se perdió, ¿vale? Por eso es muy importante que la red sea independiente del servicio, y para eso es importante que la red sea no fiable. Antiguamente las redes se diseñaban con gran fiabilidad y con mucha complejidad, pero claro, se llegó a la conclusión de que de esa forma se hacía la red dependiente del servicio. Entonces lo mejor es, yo hago una red lo más simple que pueda, lo más rápida, y luego meto todas aquellas mejoras en un nivel superior. Bien. Además, el tipo de servicio ofrecido por IP se denomina Best Effort. ¿Sabéis qué significa Best Effort? Best Effort es poner el mayor empeño posible, el mayor esfuerzo posible en hacer las cosas. En este caso, IP hace el mayor esfuerzo posible porque el paquete llegue al destino y llegue lo antes posible, pero simplemente hace el mayor esfuerzo, a veces no tiene éxito, ¿verdad? Vosotros cuando llegáis a casa le dice papá, yo soy Best Effort. Dice todo lo posible en la carrera, pero suspendí 2. Bueno, pues, pero intentáis poner el mayor esfuerzo, ¿verdad? Bueno, el tipo Best Effort está en oposición, por ejemplo, a un servicio garantizado. Tú podrías contratar un servicio garantizado.
Un servicio garantizado sería aquel en el que, por ejemplo, la red se pudiese comprometer a que la tasa de pérdidas es inferior al 10 elevado a menos 4, o que el retardo máximo extremo a extremo es inferior a 100 milisegundos. Ese sería garantizado, ¿vale? Best effort es, mira, la red no garantiza nada, yo hago lo máximo. ¿Y el paquete cuándo va a llegar? Lo antes posible. Y van a llegar todos, el mayor número posible. Eso es lo que se compromete, que se va a esforzar, ¿vale? No obstante, veréis que en el paquete IP, en la cabecera, hay un campo que se denomina Type of Service, ¿vale? Que de hecho fue incluido ya hace muchos años, en sus inicios, en la versión 4 del protocolo, que es la que utilizamos actualmente, que precisamente está metido ahí para poder distinguir distintos tipos de servicio. Pero hay que decir que ese campo TOS, ese campo Type of Service, realmente nunca ha sido usado hasta la fecha, por lo menos extremo a extremo, ¿vale? Otra cosa es que en algunos sistemas autónomos o en algunos ISPs, internamente, para dar distintos tipos de servicio, los routers sí puedan utilizar ese paquete, ¿eh? De hecho, es decir, actualmente se está trabajando se está viendo que empieza a ser necesario dar algún tipo de garantía de calidad de servicio. QoS es Quality of Service, QoS, y los ISPs sí utilizan realmente algún tipo de mecanismo de calidad de servicio, pero de forma aislada, de forma interna dentro de sus redes. Es decir, realmente no se puede hablar de una calidad de servicio extremo a extremo en Internet, ¿vale? Lo veis constantemente, pues servicios en los cuales sería deseable, por ejemplo, que el retardo extremo a extremo no fuese superior a 200 milisegundos, como pasa en la voz IP. No hay ninguna forma de garantizar eso. Y a veces ocurre que en una llamada vía Skype o vía cualquier otra aplicación tenemos ecos o tenemos un sonido malo. Realmente es porque no hay una garantía, ¿eh? Realmente no es porque no hay una garantía. Por ejemplo, los routers de Cisco utilizan los 3 primeros bits de ese campo, del campo TOS, son 8 bits, pues los 3 primeros, los routers de Cisco los utilizan como un nivel de prioridad. Entonces realmente tú puedes configurar el router para que, por ejemplo, le dé más prioridad a los paquetes que llevan 100 que a los que llevan 000. Y podías hacerlo internamente en tu red, la red de un ISP, pues para priorizar clientes. Se podía hacer y se hace, de hecho. Se podía y se hace. Yo sé, por ejemplo, que ahora mismo no sé cómo se hace, que ahora ha pasado a manos de Vodafone, pero ¿qué ha pasado? Ahora mismo no sé qué ha pasado a Vodafone, pero cuando era Comunitel, Comunitel en su red interna distinguía 3 niveles de prioridad. Le daba prioridad máxima a los paquetes de voz, porque la voz iba toda digitalizada, le daba prioridad intermedia a todo el tráfico de VPNs entre empresas, sedes, y luego prioridad 0, la más baja, al resto del tráfico de Internet. Entonces, se priorizaba. Hay también, o se está trabajando también a nivel de investigación, y ya hay algunos prototipos, en una arquitectura de provisión de calidad de servicio que se llama DiffServ, servicios diferenciados. Y en esa arquitectura, los 6 primeros bits permiten identificar clases de servicio cualitativas. Es decir, cualitativas es del estilo, pues, clase premium, clase oro, clase plata, ¿vale? Lo mismo que cuando uno va a un avión, pues ahí puede volar en primera, puede volar en segunda, puede volar en turista, puede volar en la bodega, en fin. No hay ninguna, o sea, nadie te dice qué lleva consigo, qué servicios lleva consigo directamente la clase premium, pero uno tiene la idea de que es mejor que la turista, ¿verdad? Primero porque paga más. Bueno, pues en esa línea de servicio va esto, ¿no? Y la idea es que las redes puedan ofrecer distintos tipos de servicio a nivel IP, clase oro, plata, y que un cliente diga, no, yo quiero clase oro, voy a pagar, pero me das clase oro. Clase oro significa que te va a tratar mejor que la plata, y que lo puedas ver claramente. Así que mañana no venga un amiguete y te diga, yo tengo clase plata y tengo mejor servicio que tú y pago menos. ¿Ves? Bueno, este es el formato del paquete IP, ¿vale? Veis que la cabecera son 20 octetos,
¿vale? Esto sería 32 bits. Aquí tenéis las direcciones IP origen, IP destino, ¿de acuerdo? Estos son 4 y 4, ¿vale? Es decir, cada uno de estos de aquí son 4. 4, 4, 4, 4, 4. Octetos, ¿vale? Son 20 octetos, ¿de acuerdo? Tenemos el campo versión, actualmente es 4, para IP versión 4. Luego va el octeto de la longitud de la cabecera, ¿vale? Longitud de la cabecera. Normalmente ahí va un 5, porque normalmente no se utilizan las opciones que permite IP, ¿vale? El campo este de opciones, ¿veis? Ese está en desuso. Luego va el campo TOS, del que hablamos ahora, el campo tipo de servicio, es un octeto, ¿vale? Realmente solo se utilizan actualmente los 6 primeros bits, en el caso de diffshare, como hablamos. Luego va la longitud total del paquete, ¿vale? Que incluye la cabecera, como vimos en el ejercicio anterior, y el valor máximo, como os dije antes, es 65.535, ¿vale? Lo que sería 64K, vamos. 2 elevado a 16. ¿Veis que por tanto no puede ser más grande ya porque no cabe la longitud en la cabecera? Luego iría el identificador atagrama, que ya vimos que se utiliza por ejemplo en la fragmentación, ¿vale? ¿De acuerdo? Luego iría el bit MF y el desplazamiento del fragmento. Veis que el campo de desplazamiento del fragmento ocupa 13 bits. Claro, por eso, de hecho, esos 13 bits, por eso hay que dividir entre 8. En vez de ser 16, son 13. ¿Vale? De ahí que haya que dividir entre 8 los desplazamientos. ¿Vale? Otro bit que está relacionado con la fragmentación es el bit DF, que significa don't fragment, no fragmentes. Cuando ese bit va a 1 y un router se encuentra con que tiene que fragmentar porque no le cabe en la subred por la que tiene que ir, pero no le dejan porque el bit DF va a 1, ¿qué hace? Pues lo tira y envía un mensaje de error vía ICMP, que lo veremos ahora, al origen, ¿vale? Luego va el campo TTL, Time to Leave, que se decrementa 1 a 1 por cada router que va siendo atravesado, ¿vale? Inicialmente se suele poner a 64, ¿vale? Y cuando llega a 0, se supone que ese paquete ya se lo ha pasado pipa, ya ha dado muchas vueltas por la red y probablemente sea un paquete desorientado, sea un paquete perdido, que por algunos motivos, por razones de encaminamiento y de versiones distintas de tablas, se esté dando vueltas, por lo que sea. Entonces ese paquete se descarta y se notifica el error también al origen. ¿Veis que se pueden notificar errores porque el paquete no se puede fragmentar, ya que lleva el bit de F a 1? Se puede notificar un error cuando el campo TTL llega a 0, ¿vale? Y luego va el campo checksum, que es redundancia, que cubre solo la cabecera, ¿vale? Entonces, si un paquete, la redundancia de la cabecera no coincide con la que viene en el paquete, ese paquete se tira, ¿vale? Checksum erróneo. Pero solo cubre la cabecera, no cubre el campo de datos, ¿vale? Para ello se utiliza TCP. TCP sí que utiliza un checksum que cubre el campo de datos, pero TCP, no UDP, pero no lo hace IP, ¿vale? Y luego viene un campo que es fundamental, claro, que es el campo protocolo, que le dice a IP a qué entidad superior debe entregar el paquete. Fijaos que la comunicación en la torre de protocolos es vertical, igual que Ethernet, le pasa un paquete a IP, IP cuando lo coge va al campo protocolo y dice, ¿esto para quién es? Pone 6 a TCP, pone 1 a UDP, perdón, a ICMP, pone 17 a UDP, ¿vale? Es decir, elige la entidad superior a la cual se le envía, ¿vale? Es el campo protocolo, que sería digamos el campo que me permite demultiplexar todos los paquetes de todos los protocolos de transporte me llegan a mí y yo, de multiplexo, reparto juego hacia arriba, ¿vale?
Para terminar, hablamos de ICMP, que es precisamente el protocolo que se encarga de gestionar todos los mensajes de error. Los que ya habéis ido a la práctica de Wireshark, ya habéis jugado algo con él, pero lo vamos a ver la semana que viene con un poquito más de detalle, ¿vale? Concretamente utilizando el ping y el traceroute. Fundamentalmente, ya digo, es el protocolo que se encarga de manejar todos los mensajes de error por cualquier situación anómala que tenga que ver con IP, con el protocolo IP. Fijaos que los mensajes ICMP realmente se encapsulan en paquetes IP, porque llevan el campo protocolo igual a 1, pero los maneja realmente IP. Es decir, IP, cuando llega un paquete ICMP, ve que el campo protocolo es a 1, no es que se lo pase a ICMP, sino que dice, esto es un mensaje de error, y lo trata adecuadamente. Cada mensaje ICMP, además de la cabeza IP de toda la vida, la ordinaria, lleva un campo que identifica el tipo de mensaje, lleva un código de la causa y lleva un extracto del datagrama que creó el problema. Por ejemplo, TTL a 0, pues cojo un cacho del datagrama y lo reenvío de vuelta en un mensaje ICMP. O don't fragment a 1 y no me cabe, envío un paquete ICMP, ¿vale? Fijaos que el extracto del datagrama es la cabecera completa, porque es importante saber qué iba en esa cabecera, y 64 bytes de datos, es suficiente. Tipos de mensajes ICMP, pues, por ejemplo, solicitud o devolución de eco, que utiliza el ping. Oye, ¿estás? Un código. Sí, estoy. Otro código. ¿Vale? Solicitud, devolución de eco. Eso lo utiliza el ping. Es un simple mensaje ICMP que va y otro que vuelve. Muy simple. Lo veremos con el Wireshark en la práctica. Cuando un destino es inalcanzable, esto es algo que puede ocurrir. Bueno, primero, puede ocurrir porque la IP destino no existe. O puede ocurrir porque yo soy un router y me llega un paquete para una IP y resulta que voy a la tabla y en la tabla no hay ninguna entrada coincidente. Entonces digo, ¿y qué hago yo ahora? Pues mensaje de error a la fuente. Mira, lo siento, pero el destino es inalcanzable. ¿Vale? Valor TTL a 0, lo acabamos de ver. Concretamente, este es el que te utiliza traceroute. Porque lo que hacemos es enviar un paquete con el TTL cada vez más grande. Empiezo con el valor TTL a 1. Eso va a implicar que el siguiente router, 1 menos 1, 0, decremente y me envíe un mensaje de error. Además, obtengo la IP del que me envía el mensaje de error y ya sé el primer salto por donde ha pasado. A continuación cojo y envío un TTL a 2 y el paquete da 2 saltos. Y el router del segundo salto me dirá, oye, que me llegó este paquete con TTL a 0. Y vale, anoto la IP tuya. Y entonces voy sacando las IPs por las que va pasando el paquete, ¿vale? Se puede utilizar también para pedir sellos temporales. Longitud mayor que MTU con el bit de F a 0, a 1, perdón, etcétera, ¿vale? Bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que ustedes se hayan divertido y yo también. Nos vemos la semana que viene.